Buenos días, este es el grupo 7, conformado por Infante Alejandro, Noguera Lisnel, Pacheco María, Salinas Giovanni, Yancel Yabel, Zambrano Carla y mi persona, Sara Medina. Nuestro tema de hoy es la ficción de la modernidad. La pobreza es un mal posible de superar. Para comenzar la exposición quisiera dejarles una frase de Nelson Mandela. La pobreza no es un accidente como la esclavitud o el apartheid. Es una creación del hombre y puede eliminarse con las acciones de los seres humanos. La modernidad es un periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad, que se manifestó en los ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política, el arte y en los modos de vida en general. La modernidad comprende uno de los tres grandes periodos en el que se divide la historia de la humanidad: la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, además de la Edad Contemporánea presente. Ahora la pregunta es, ¿qué no permite que la modernidad se desarrolle completamente? La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, con la finalidad de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y garantizar la adaptación de los sujetos en el entorno. Las creencias es todo aquello que conforma el sistema donde almacenamos todo lo que procesamos e interpretamos, de lo aprendido por experiencias propias o enseñanzas de terceros, como padres, abuelos, maestros o sociedad, y se guardan como afirmaciones verdaderas. Las estructuras valorativas son aquellas que están constituidas por los valores y por los modos de evaluación o preferencias valorativas. A través de este concepto hablamos de valores como las condiciones abstractas o estados de cosas altamente apreciados en una determinada cultura, mientras que los modos de evaluación o preferencias valorativas son las reglas empleadas para evaluar individuos, objetos, situaciones y acciones. Sin embargo, solo nos vamos a centrar en los modos de evaluación, que establecen las relaciones entre valores y su correspondiente jerarquización. Las estructuras valorativas se puede afirmar que difieren más en los modos de evaluación que en el contenido de los valores. Las preferencias valorativas han sido establecidas en un conjunto de 5 dicotomías. Primero tenemos a la afectividad-neutralidad afectiva, que se refiere a la autodisciplina del sujeto y específicamente al modo en que manejan las gratificaciones de sus deseos. La efectividad es aquella donde los actores dan prioridad a satisfacer los deseos inmediatos. En cambio, la neutralidad afectiva es donde el actor jerarquiza las necesidades y se satisface de forma objetiva. También está el particularismo-universalismo, que se refiere al modo en que se evalúan las situaciones. El particularismo prescribe actuar en función de lealtades particulares y el universalismo prescribe actuar en función de principios y normas universales y abstractas. El siguiente sería la adscripción y desempeño. Esta dicotomía se refiere a los criterios empleados para la valoración de los actores sociales. La adscripción evalúa a los actores en función de su posición social y las relaciones en las que participan. El desempeño, por su parte, evalúa a los actores sociales en función de sus habilidades, logros y desempeños individuales. Luego se presenta la difusividad-especificidad. Esta dicotomía se refiere al modo en cómo los actores enfrentan sus roles. La difusividad prescribe enfrentar los propios roles actuando como personas totales, sin distinguir espacios, tiempos y contextos. La especificidad, en cambio, prescribe el enfrentamiento de los roles, delimitando dedicaciones y distinguiendo efectivamente espacios, tiempos y contextos. Por último, está la orientación hacia sí y la orientación hacia la colectividad. Esta dicotomía se refiere a la autodisciplina del sujeto y especialmente a los intereses que se privilegian en la actuación social. En la orientación hacia sí
Hay una atención prioritaria a los propios intereses que privan sobre los colectivos. La orientación hacia la colectividad establece la prioridad de los intereses colectivos, como lo son los comunitarios, organizacionales, corporativos y políticos. Todo esto sobre los propios. Ahora bien, en las sociedades tradicionales son claramente dominantes los modos de evaluación o preferencias valorativas de afectividad, particularismo, adscripción, difusividad y orientación hacia sí. En las sociedades modernas son dominantes los modos de evaluación o preferencias valorativas de neutralidad afectiva, universalismo, desempeño, especificidad y orientación hacia la colectividad. La modernización cultural. Esta es fundamental para el mantenimiento y sostén de las condiciones sociales en un ámbito donde la pobreza ya se encuentra superada o en proceso de superación. Esto se debe gracias a que una sociedad que ha logrado evolucionar desde el punto de vista cultural es además una sociedad que ha cambiado su forma de pensar y actuar, y que por lo tanto es capaz de lidiar y acabar con problemas que anteriormente la dominaban. Para llegar a este estado ideal de un ethos se debe cumplir con ciertas condiciones mínimas de modernidad. La primera es el uso de la racionalidad instrumental. Estos ciudadanos culturalmente modernos deben ser capaces de considerar posibilidades y viabilidades objetivas, dejándose guiar por la lógica y el pensamiento racional, dejando las ideas y soluciones fantasiosas de lado. En segundo lugar, debe haber un establecimiento de relación con la naturaleza, centrándose en transformar mediante la ciencia y la tecnología, aplicando estas a la producción de material. En el tercer punto, nos encontramos con el establecimiento de una ética universalista, donde el respeto universal e intransigente hacia cualquier ser humano y sus ideas sean primordial en el día a día, siempre buscando la verdad desde la contraposición de ideas adversas. Y como última condición necesaria para el establecimiento de una sociedad culturalmente moderna, se debe establecer un sistema de normas abstractas que constituyan las reglas del juego en espacios públicos, las normas a seguir estando en sociedad. Estas condiciones están asociadas tanto por un sistema de creencias regido por el foco de control interno, como el establecimiento de modos de evaluación por parte de los ciudadanos. Una cosa es lo que se ve, y otra cosa es lo que la gente piensa o lo que nosotros pensamos. La forma de evaluar a su entorno correctamente es otra característica propia de las sociedades culturalmente modernas. La errónea autoevaluación por parte de los propios ciudadanos representa un bache en la carretera hacia esa sociedad moderna. La sociedad venezolana ha sido víctima de esta última, viéndose así retenida de la evolución cultural. Amén de esto, las divisiones sociales han hecho que se distorsione la forma de ver el mundo, gracias al rechazo y a la hermeticidad de ciertos grupos sociales. Para simplificar esto, consideraremos la distribución de la población en varias áreas de Venezuela, en relación a distintos índices que buscan estudiar nuestra sociedad y su estado actual. Les voy a hablar sobre la distribución de la población del área metropolitana de Caracas y la región central del país en relación a un índice que mide internalidad o externalidad del foco de control. En la siguiente tabla podemos observar que el 87,7% de la población presenta creencias que indican predominio de foco externo de control de causalidad, y apenas el 12,3% presentan predominio del foco interno de control. Estos datos indican que prácticamente 9 de cada 10 individuos está convencido de que los cambios en su entorno vital responden a causas que escapan de su control. Semejante opinión se traduce en fenómenos como el bloqueo de la iniciativa individual, escasa motivación para la participación en procesos colectivos, dificultad para vincular esfuerzos personales con logros, desconocimiento del mérito individual y la convicción de que el mundo es problemático, complejo, irresoluble e injusto. Esto se refuerza por otras creencias como A. La sociedad venezolana es rica por disponer de recursos naturales abundantes. B. Todo ciudadano tiene derecho a disfrutar de bienestar social independientemente de sus prestaciones a la colectividad. C. La democracia es un medio para alcanzar fines particulares. D. El modo de establecer relaciones equitativas es la intervención estatal. E. El papel del Estado debe caracterizarse por el asistencialismo paternalista y populista. F. A los derechos reconocidos no les corresponde como contraparte derechos y obligaciones simétricos.
En la siguiente tabla, distribución de la población del área metropolitana de Caracas y la región central del país en relación a las preferencias valorativas, podemos observar que apenas el 13,4% de la población manifiesta preferencias valorativas modernas y un 86,2% manifiesta preferencias valorativas tradicionales. Esto quiere decir que las personas se inclinan más a modo de evaluar como la afectividad, el particularismo, adscripción, difusividad y orientación hacia sí. El cuadro 3 pretende relacionar las creencias y las preferencias valorativas. Casi 8 de cada 10 individuos convencionalmente en el estudio los denomina fatalistas, presenta predominio de las creencias del foco de control externo y preferencias valorativas tradicionales. Este grupo representa al amplio sector de la población que padece severos obstáculos culturales para acceder a la modernidad y con ella hacer viables y sostenibles las conductas para la superación de la pobreza. El 8,8% de la población, que el estudio denomina eclécticos, presentan predominio de las creencias del foco de control externo, pero preferencias valorativas modernas. Semejante a eso está el 7,3%, que ha sido denominado familistas y está constituido por individuos con predominio del foco del control interno y preferencias valorativas tradicionales. Finalmente, solo el 5,5%, a quienes aquí se denominan racionalistas, cuentan con los prerequisitos culturales de la modernidad, internalidad de control y preferencias valorativas modernas. Casi 8 de cada 10 individuos que convencionalmente en el estudio se les denomina fatalistas presentan predominio de la creencia del foco de control y preferencias valorativas tradicionales. Este grupo representa al amplio sector de la población que padece severos obstáculos culturales para acceder a la modernidad y con ella hacer viable y sostenible conductas para la superación de la pobreza. El cuadro 4 muestra cómo se distribuyen estos 4 tipos culturales por estratos socioeconómicos. Llama la atención que los porcentajes de fatalistas se incrementan a medida que desciende el estrato social, y sucede al inverso con los porcentajes de racionalistas. Por otra parte, tener en cuenta el elevado porcentaje de fatalistas, casi la mitad, en el estrato alto. Esto indica la notable extensión de los obstáculos culturales a la modernización e incluso en los sectores no pobres de la sociedad. Llama la atención que los porcentajes de fatalistas se incrementan a medida que desciende el estrato social y sucede al inverso con los porcentajes de racionalistas. Por otra parte, hay que tener en cuenta el elevado porcentaje de fatalistas. Allí pueden ver que es casi la mitad del estrato alto. Esto indica la notable extensión de los obstáculos culturales a la modernización. También se da en los sectores no pobres de la sociedad. El cuadro 5 presenta la distribución de 2 variables cruzadas. Por un lado, la autopercepción, cómo se percibe el sujeto, y por otro lado, la alterpercepción, cómo percibe el promedio de los demás individuos. Aparecen 4 tipos. Primero, el tipo adaptativo moderno, individuos que se autoperciben modernos y perciben también como modernos a los demás, que pertenece al 40%. El segundo tipo es el llamado desarraigado, son los que se autoperciben como modernos, pero piensan que los demás son del tipo tradicional, que corresponde al 30%. El tipo adaptativo tradicional se percibe como tradicional y percibe al resto del mundo de igual modo. Finalmente, el tipo más reducido, los alineados, que se consideran tradicionales en medio de una sociedad a la que perciben como moderna. Es importante destacar que el 40% de la población se considera moderna, lo que difiere con los resultados de los cuadros anteriores, donde la verdad arroja que tienen una cultura primitiva. El motor fundamental del proceso modernizador de la cultura en Venezuela no puede ser un agente externo, sino las expectativas y demandas de libertad, igualdad y equidad, que solo son viables en una sociedad moderna. El fracaso histórico en el logro de esto ha generado un desencanto que hace imposible este proceso y que refuerza la creencia en la externalidad de control sobre la realidad.
Este hecho impone la consolidación para mantener que las experiencias exitosas de la modernización, que evidencian que el proceso es posible, lleguen a ser socialmente aceptadas y que puedan ser consideradas por la colectividad como propias. Las intervenciones para hacer posible el cambio cultural modernizador tendrían que crear y rescatar instituciones que promueven los modos de valoración de neutralidad afectiva, el universalismo, el desempeño, la especificidad y la orientación hacia la colectividad. Este cambio implica un proceso educativo y, ojo, esto no quiere decir que el aprendizaje tiene que ser de determinados contenidos. No se trata de enseñar valores, sino el modo de percibirlos y jerarquizarlos en los distintos espacios para la estrategia de decisión en cada ámbito. Lo decisivo no es lo que se enseñe, sino cómo se enseñe. Lo que se trata es establecer una ética universalista y construir órdenes abstractos de relaciones sociales. Muchas gracias por su atención. Esperamos que tengan un feliz día.